Ahora veremos el siguiente tema referido a lo que diferencia entre portafolio, programa y proyecto. Entonces, en esta parte vamos a ver los conceptos en la gestión complementaria de proyectos. Esto es para poder efectuar la selección, agrupamiento y balanceo de proyectos en una primera parte, y en una segunda parte vamos a ver ya uno de los componentes del PMBOK, que es gestión de integración, sus partes, sus componentes. Antes de poder abordar efectivamente la selección y algunos alcances teóricos, vamos a ver una parte ilustrativa sobre lo que son portafolios. Vamos a hablar sobre la gestión de proyectos, programas y portafolios. La dirección de programas y la dirección de proyectos se centran en ejecutar programas y proyectos de la manera correcta, mientras que la dirección de portafolios se centra en la elección de los programas y proyectos correctos. Esta sería la principal diferencia entre la gestión de proyectos, programas y portafolios. Vamos a poner un ejemplo gráfico sobre portafolios, programas y proyectos para que lo podamos entender mejor. Ahora que ya tienes esta imagen, pasamos a definir cada uno de los conceptos de gestión de portafolios, programas y proyectos. Empezamos con la gestión de portafolios y vamos a comenzar definiendo lo que es un portafolio. Como pueden ver en la imagen, es un nivel de agrupación superior donde se gestionan y priorizan los programas y proyectos individuales. No tendrían estos programas y proyectos por qué estar relacionados entre sí, pero ayudan en su conjunto a alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Y es que cuando agrupamos portafolios, logramos optimizar el uso de los recursos, aumentamos los beneficios de la organización y logramos reducir el riesgo. Es por esto que tiene muchísima importancia agrupar portafolios. Ahora bien, ¿qué sería la dirección de programas? Es lo mismo la dirección de programas que de proyectos. Esto siempre causa un poco de confusión. Vamos a definir lo que es un programa. Y es que un programa es un conjunto de proyectos que guardan cierta relación entre sí y que se pueden ejecutar de modo secuencial, totalmente en paralelo o solapándose parcialmente. La dirección de programas se centra en las dependencias que existen entre los proyectos, las economías de escala para reducir costes y la coordinación de distintos proyectos para eliminar riesgos y aprovechar la sinergia. Un ejemplo clásico de un programa fue llevar a un hombre a la luna, y para esto se agruparon un conjunto de proyectos, como por ejemplo, necesitábamos elaborar el traje espacial, construir el transbordador, estudiar las condiciones de vida, seleccionar los astronautas, etc. Y ahora pasamos a definir lo que es la dirección de proyectos o Project Management. La gestión de proyectos viene a ser la aplicación e integración de los procesos que identificamos para nuestro proyecto de manera eficaz y eficiente. Y es que la definición que más me gusta de dirección de proyectos es la que hace Rita en su libro PMP Exam Prep 9 Edition. Y ella dice que la dirección de proyectos es un arte y una ciencia. Y es una ciencia porque tiene que ver con lo tangible, con la razón y con la técnica. Y es un arte porque también tiene que ver con lo intangible y con lo humano. Por esto el director de proyectos es una figura clave para que los proyectos se lleven a cabo con éxito. El director de proyectos debe ser capaz de dominar la ciencia, las herramientas y las técnicas necesarias para dirigir el proyecto con seguridad, pero también tiene que dominar el arte, entendiendo este arte como el conjunto de habilidades necesarias para conocer al ser humano, sus motivaciones y sus... Entonces ya tenemos claro la diferencia entre lo que es portafolio, programa y proyecto. Entonces ahora sí podemos abordar algunos temas un poco más al detalle en esta gestión o administración. Veamos que en una organización se tiene siempre dos cuestiones principales. El objetivo de la organización, que se describe en la visión y misión, y los componentes de la gestión. Todos ellos orientados a lo que es agregar valor en una primera instancia y en una segunda instancia ir mejorando la capacidad para el valor inicialmente logrado. Para resumir, podríamos responder algunas preguntas. Dentro de una organización
que en nuestro caso será una organización de tecnología de la información. ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, ¿para qué hemos generado una organización o una empresa o un emprendimiento? Una segunda pregunta es ¿qué vamos a hacer? De acuerdo al objetivo que nos hemos planteado, vamos a determinar lo que se va a hacer. Eso de qué hacer, ahora falta la forma. Y la forma tiene que ver con productividad, efectividad, entre otras características. Y finalmente la acción misma. En una organización debe existir, sabemos, una gestión, una administración, y finalmente es la dirección, en este caso de la organización TI. Para eso necesitamos definir desde el comienzo los productos y o servicios que el mercado exige o que existe demanda en mercado. Para eso podríamos utilizar primero nuestra capacidad instalada, es decir, lo que sabemos hacer, pero también podríamos utilizar proveedores. Para establecer las líneas de actividad, debiéramos tener un alineamiento estratégico en el negocio, es decir, cuál es nuestra forma de abordar el mercado al que vamos a llegar con nuestro producto o servicio. Evidentemente el producto o servicio tiene que ser un valor agregado para que el usuario pueda tener asequibilidad económica, es decir, que esté dispuesto a pagar. Y para poder producir valor necesitamos recursos, gestionar una buena performance y aminorar o disminuir entornos de riesgo. Para poder llegar al mercado necesitamos confianza. Entonces, la confianza no es más que una relación de lo que percibe el mercado, el negocio en el que nos hemos fijado nuestros objetivos, y la reacción del mercado. Entonces ahí tenemos situaciones que van desde la situación de una eficiencia básica de costos hasta un mejoramiento debido a cambios implementados. Nuevamente aquí resumimos lo que es proyecto, programa, portafolio y un segmento adicional que son los subproyectos. Para que podamos tener una definición resumida, podríamos utilizar este cuadro en el que con toda claridad se hace la diferencia de cada uno de estos aspectos, desde proyecto, pasando por programa, que es un conjunto de proyectos relacionados, y portafolio, un conjunto de proyectos no necesariamente relacionados. Finalmente, en una gestión de proyectos es importante determinar que cuando tenemos un proyecto, si bien es una oportunidad de negocio, podría ser mejor tener dos posibilidades, o tres, o más. En ese caso, lo que estamos haciendo es aumentar nuestros activos. Pero cuando ya tenemos un conjunto de proyectos, tenemos que pensar en estrategias de cómo manejar esos proyectos. Y luego establecer una buena gestión a través de rendimientos y siempre buscando la maximización de utilidades. Finalmente, tener una gestión de portafolio implica una buena identificación de oportunidad de negocio, una priorización, una selección, que fue el tema inicial de esta parte, y algunas acciones como balanceo y la decisión de inicio. Aquí vamos a definir un primer componente del PMBOK.
se había señalado que MBOOK es un modelo de proyectos que nos permite tener ya una estructura organizacional para la gestión de proyectos. Es un modelo muy utilizado. Entonces, un primer componente, decíamos, es la gestión de integración. Vamos a ver una parte introductoria. Gestión de la integración del proyecto. En esta unidad aprenderemos a identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades de la dirección del proyecto. Son las funciones de la gestión de la integración y deberán aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su culminación. En la gestión de la integración se deben tomar decisiones tales como asignación de recursos, equilibrio de demandas que compiten entre sí, examen de enfoques alternativos, adaptaciones de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto, gestión de las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección del proyecto. Los procesos de gestión de la integración del proyecto son desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es aquí donde se formaliza la existencia del proyecto por medio de un documento. Además, se le atribuye al director del proyecto facultades como el uso de los recursos por parte de la organización. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. En este proceso se debe definir, preparar y coordinar todos los componentes de la planificación y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. Gestionar el conocimiento del proyecto. Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general de acuerdo con los objetivos. Realizar el control integrado de cambios. Es el proceso encargado de revisar todas las solicitudes de cambio, a entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, comunicando las respectivas decisiones. Cerrar el proyecto o fase. Es el proceso de culminación de todas las actividades del proyecto o de alguna de sus fases. La gestión de la integración del proyecto no puede delegarse. Es específica para el director del proyecto, ya que es él quien debe rendir cuentas combinando todos los resultados de las demás áreas de conocimiento. Los procesos del proyecto tienen vínculos entre ellos, que a menudo pueden repetirse. Por ejemplo, los procesos de planificación le generan un plan a los procesos de ejecución y más adelante le brindan las actualizaciones correspondientes conforme avanza el proyecto. Algunas de las actividades más importantes de la gestión de la integración del proyecto son asegurar que las fechas límites de los entregables del producto, servicio o resultado, el ciclo de vida del proyecto y el plan de gestión de beneficios estén alineadas. Proporcionar un plan para la dirección del proyecto, a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Asegurar la creación y el uso del conocimiento adecuado hacia y desde el proyecto, según sea necesario. Gestionar el desempeño y los cambios de las actividades en el plan para la dirección del proyecto. Tomar decisiones integradas relativas a los cambios clave que impacten el proyecto. Medir y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para cumplir con los objetivos. Recopilar datos sobre los resultados alcanzados. Analizar los datos para obtener información y comunicar esta información a los interesados. Completar todo el trabajo del proyecto y cerrar formalmente cada fase, contrato del proyecto en su totalidad. El director del proyecto deberá hacer uso de todas las herramientas para tener un enfoque adecuado de la integración, sobre todo cuanto más complejo sea el proyecto y más variadas las expectativas de los interesados, y de esta forma cumplir con todos los objetivos y lograr el éxito del proyecto. Entonces, luego de haber hecho un seguimiento resumido de lo que es gestión de integración, nada más vamos a hacer un resumen de esta gestión. Sabemos que la integración tiene como fin la coordinación de todos los procesos en todas las áreas para poder
establecer relaciones, vínculos, enlaces de los componentes para coordinar un proyecto, o el proyecto, o el programa, o el portafolio. Aquí tenemos un ciclo de todo el conjunto de actividades que involucra una gestión de integración, desde el desarrollo del acta de constitución, que es un documento en donde se determina el objetivo del proyecto, los constituyentes del proyecto, algunas restricciones y evidentemente cómo se va a ejecutar, controlar y llegando hasta el cierre, que como ven es el 4.6, que nos permite culminar de una manera formal un proyecto. Visto de otro modo, tenemos este proceso para la gestión de integración que se inicia con el desarrollo del acta de constitución y tenemos los procesos o actividades de planeamiento, ejecución, control y cierre. Vamos a enfatizar en la parte del acta de constitución que es un documento inicial en donde se establece principalmente el objetivo y alcances del proyecto. Cuando se define el objetivo tiene que ser muy claro, un objetivo orientado al mercado precisamente. No se olviden que un proyecto tiene mucho que ver con un modelo de negocio que implementa una oportunidad. El acta de constitución entonces tiene como entrada la idea del negocio y la estructura de un contrato. ¿Qué es lo que luego vamos a obtener? El documento en donde se define, se escribe cuál es la razón del proyecto, qué entregables vamos a generar y evidentemente la metodología que vamos a utilizar. Luego de que se hace el acta, pues igual vamos a tener el desarrollo de los demás componentes, por ejemplo, el plan de administración de proyectos, que es el conjunto de actividades en un tiempo que todos sabemos que se llama cronograma. La ejecución del proyecto identificado o orientado principalmente a generar entregables, que pueden ser generalmente parciales, por fases o por etapas, hasta su culminación. Durante la ejecución se aceptan cambios, entonces debemos tener una gestión de cambios. En la ejecución del proyecto necesitamos el control. Y el control, ¿a qué se orienta? A la comparación de lo planeado con lo realizado. Y generalmente hay conflictos, diferencias por exceso, por defecto, que se deben corregir de manera apropiada. Luego tenemos una gestión de cambios, que como sabemos, ningún proyecto a partir de los objetivos planteados permanecen estáticos, sino más bien que a medida que se va ejecutando aparecen necesidades que no fueron inicialmente concebidas. Por eso es que los cambios son necesarios. Y finalmente, pues el cierre se identifica con la generación de un producto final que tiene que ser definido en términos del objetivo inicial planteado en el acta de constitución.